Bueno, bien, continuamos en Política, una buena palabra y la oportunidad ahora de poder charlar con él, ¿no? Una de las personas que sin duda en estos últimos meses se ha establecido como un hombre muy importante a partir del resultado de las PASO, pero además también por, la forma en llevar la campaña, por el perfil que tiene, por un Neuquén que en gran parte lo acompañó, así que le vamos a dar la bienvenida a este programa, obviamente a Pablo Servi. Pablo, muchas gracias por atendernos, por atender en la carretera y por poder charlar este ratito acá en Política Una Buena Palabra. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio. Bien, Pablo. Bueno, siempre la primera pregunta es, y tiene que ver con los orígenes, ¿no? El comienzo, el interés en la vida política, empresario, ingeniero agrónomo. ¿Cómo fue la introducción en este mundo de la política? Un mundo que no es nada sencillo, pero obviamente la pregunta viene por ahí. ¿Cómo fue el inicio y quiénes son los principales referentes de Pablo Servi? Y en ese sentido, comencé con la idea de, en una etapa de la vida, uno quiere devolver a la sociedad lo que nos ha dado, no tanto a mi familia como a mí, y bueno, y también de ver que se necesita cambiar el entorno, trabajar en cambiar el entorno para que nos pueda ir mejor a todos, ¿no? Uno de que hoy mi hijo, por ejemplo, me plantea que se quiere ir del país, y bueno, entonces creo que viendo todo eso me decidí a dar el paso de alguna manera y comencé a trabajar de la mano de Pechi Quiroga, ¿no? La campaña de gobernador en el 2018, que bueno, justamente el 12 de octubre se cumple el segundo aniversario de su fallecimiento, así que con él acompañándolo, trabajando primero en equipos técnicos, diagnósticos y propuestas para la provincia de Neuquén, comencé y después también lo acompañé en la campaña nacional a senador, inclusive como jefe de campaña de él en esa etapa, así Ujú. que en poco tiempo me tocó vivir bastante intenso, ¿no? Porque también fue la campaña hasta donde Pechi falleció justo 15 días antes de las elecciones, así que fue algo movido y bueno, a partir de ahí seguimos avanzando en trabajando política, después transformé todo lo que habíamos planteado, el diagnóstico de la provincia que habíamos hecho, sumado a la experiencia personal y a sumar visiones de jóvenes, sobre todo del siglo XXI, lo transformé en un libro que lo trabajé durante 10 meses durante la pandemia y a partir de mayo del 2020 y lo presentamos el 1 de mayo del 2021 y con buena repercusión y planteando justamente una visión de Neuquén posible, hacia dónde podríamos ir, cómo diversificar la matriz productiva. Así que bueno, un camino de poco tiempo, pero con mucha intensidad, ¿no? Pablo, Pechi Quiroga fue sin duda el referente entonces en la introducción suya al mundo político y le quiero preguntar si siempre se sintió identificado con ese espacio, ¿no? Pechi Quiroga, nuevo compromiso neuquino en un principio, el radicalismo anteriormente, hoy Juntos por el Cambio. ¿Siempre se encontró ideológica y políticamente en ese espacio o anteriormente a la introducción al mundo de la política tenía quizá algunos otros intereses en el mundo de la ideología? No, siempre, en principio tampoco soy tan estructurado esto que dice que porque sos de un partido la Claro, está bien. verticalidad que te da, no, yo creo, pero sí comparto la idea de la división de poderes, de la república que funcione y que hay que generar que la iniciativa privada tiene que fomentarse para que realmente la economía funcione, ¿no? Así que en eso siempre coincido valores y particularmente ahora hace un tiempo estoy en el radicalismo, de hecho mi padre es afiliado al radicalismo y comparto los valores, ¿no? Un partido que tiene mucha historia, pero también que hay que transformarlo en futuro, ¿no? Una visión de futuro que creo que hay que combinar esas dos cosas y el radicalismo tiene valores muy, sobre todo lo institucional, lo institucional es muy fuerte, ¿no? Así que creo que en ese sentido convivimos con la ideología y hay que ayornarla a los tiempos que viven y dentro de una alianza que tiene una amplitud mayor, ver de coincidir y consensuar ideas, ¿no? Básicamente. Pablo, aquí en Río Negro, en la provincia de Río Negro, el candidato por Juntos por el Cambio es Aníbal Tortorino, también empresario. ¿El perfil es ese? ¿Se busca gente que tenga conocimientos de administración en este contexto y es eso lo que se busca como imagen positiva para la hora de tener un candidato desde Juntos por el Cambio? ¿Fue así? En principio te diría que en las dos provincias se da estos perfiles, en otras hay otro tipo de perfiles, pero sí
lo que hay una renovación, digamos, ¿no? Porque también, si hay algo que se ve es que estamos donde estamos hoy por quienes nos condujeron hasta este momento, ¿no? Entonces, también se necesita un refresco en la política, y creo que la mirada desde aquel que le toca pagar un sueldo, desde aquel que le toca llevar adelante una actividad privada, porque uno de los grandes desafíos de lo que se plantea es cómo reencauzar la economía argentina. No digo que haya otro problema, pero también una vez que se encauza la economía, hay muchas cosas que se solucionan o se alinean, ¿no? Entonces creo que el gran desafío que hay por delante, y en la renovación, particularmente el radicalismo, que he estado en Buenos Aires y charlando con dirigentes, es justamente tener una visión más desarrollista, ¿no? De lo que se viene, porque es lo que hace falta para el país. Venimos de 12 años que el país no crece, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo se reactiva la economía, y para eso es importante ir sumando cuadros o personas que tengan una visión más de lo privado, que también le haya tocado pagar sueldos, pagar 931, que son los aportes patronales, y en eso estuve la semana pasada. Me invitó un grupo de empresarios que tomaron un espacio dentro de Cambia Mendoza, que sería el equivalente a Cambia Neuquén, o dentro de Juntos por el Cambio, para captar una parte de los votos, pero además para sumarse a participar en política, y están entusiasmados con eso, ¿no? Creo que es el aportar otra mirada. No es que dejar de lado a aquel que está, o al político, o aquel que tiene experiencia, pero sí aportar otras miradas. Creo que es un desafío importante para cambiar justamente el rumbo de nuestra Argentina. Pablo, ¿cómo fue la formación personal y profesional suya? Sabemos que bueno, que viene de una familia también totalmente vinculada. No debe haber sido de casualidad que usted es ingeniero agrónomo, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, seguro. La verdad que la formación en lo que son empresas, sobre todo de origen italiano, digamos, que como el caso de mi familia, comienza desde muy chico, ¿no? Uno, la introducción desde casi como un juego, comenzando a trabajar en las distintas etapas de la empresa para conocer. Mi padre decía que no se puede mandar a hacer algo que no sabes cómo se hace, ¿no? Entonces nos tocó ir pasando por las distintas etapas. A los 12, 13 años también trabajar 2, 3 horas por día los veranos, entre las vacaciones, y después ya más adelante pasando por los talleres de mantenimiento. Entonces aprender a cómo funciona un motor, que a la hora de cuando uno tiene que ver un tractor, cómo funciona, cuántas horas o qué costo tiene, uno ya conoce desde adentro cómo funciona. Y bueno, toda la etapa del proceso de producción nos tocó ir pasando por ellas o trabajando durante los veranos. Y después, bueno, la elección de la carrera, que a mí siempre me gustó. También me gustaba el área animal, que después, gracias a Dios, pude llevarlo adelante en un proyecto de producción ganadera, pero a mí me gustaba. Y también la proyección, ¿no? Esto de la Argentina, la famosa frase "mi hijo el doctor", ¿no? Que mi abuelo inmigrante había llegado hasta 3er grado, muy poco en la primaria. Mi padre llegó a estudiar hasta 6º grado, independientemente de que yo cuento en el libro que decía antes, que lancé hace unos 5 meses, que era muy difícil ganarle una cuenta mental a él, a pesar de que había ido poco a la escuela. Pero después sí, la proyección de que esto de que los hijos estén mejor que los padres, él se preocupaba, y creo que fue parte del verme recibido ingeniero agrónomo. También fue una gran realización para él, ¿no? Así que independientemente de a mí lo hice porque me gustaba, no porque por un mandato familiar, pero para él fue una gran satisfacción el ver que su hijo había logrado algo que él por ahí había aspirado, pero nunca pudo lograr, ¿no? Pablo, pasamos a la segunda parte de la entrevista, y le quiero preguntar por algo que sin duda, o un concepto que sin duda se ha arrojado a la grieta y que ha generado distintas posiciones encontradas, que tiene que ver con el Estado, la intervención del Estado, la dependencia del Estado. ¿Cuál es su posición al respecto de el porcentaje, por ejemplo, hoy que se tiene en este país, de la cantidad de personas que dependen directa o indirectamente del Estado, ya sea por algún aporte o ya sea por algún subsidio? Esto que te comentaba de la visión que tenemos del espacio, de que hay que generar trabajo genuino, esto de depender del Estado. Hoy tenemos 22 millones de planes o personas que cobran algún tipo de subsidio del Estado, y eso es insostenible, porque hay 7 millones, 8 millones de trabajadores que aportan, y hay que sostener toda esta estructura. Y creo que eso es insostenible, ¿no? En el tiempo, además, que provoca esto que te decía, que hace 12 años que Argentina no crece.
yo creo en la iniciativa privada, que hay que generar las condiciones para que aquel que tenga un emprendimiento, un comercio, una pyme, una empresa, le pueda crecer y pueda generar empleo genuino, porque también lo que estamos viendo, y creo que fue uno de los grandes perdedores en esta elección, estas PASO, es el clientelismo, ¿no? De que tener a la gente agarrada de un plan social, porque eso hace que tenga que depender de un puntero o del político de turno, o en el caso del trabajo en el Estado, tiene que depender de sindicalistas para hacer, y esto quita libertad, y en algunos pueblos del interior de Neuquén realmente parece que se vive en la época feudal, ¿no? Nos pasó en un pueblo que una mujer nos fue a hablar, y inclusive apareció en una publicación, y el lunes siguiente el marido, que trabajaba en la municipalidad, lo pusieron en un galpón sentado en una silla como si estuviera castigado en la escuela por haber hablado con alguien de la oposición, ¿no? Entonces, realmente creo que hoy hay una señal, y sobre todo los jóvenes lo están diciendo, de que no quieren esto, tener que depender o tener que ser reducido al servilismo como está de esta manera, y apuestan a que haya opciones de trabajo. Y lo otro que piden es que el trabajo esté cerca de su casa, no tener que emigrar a una gran ciudad, o como Neuquén hoy tenemos, ya se está generando un conurbano de la ciudad, donde hay tomas, donde se vive precariamente. Entonces lo que están pidiendo es la posibilidad de quedarse cerca de sus localidades con oportunidades de trabajo de calidad, y creo que ahí es donde está el desafío de diversificar la matriz productiva de Neuquén, de generar oportunidades en el interior, que haya igualdad de oportunidades entre los neuquinos. Y creo que por ahí pasa el desafío, ¿no? Cuando se habla de Neuquén, se habla indefectiblemente de una provincia que es hace mucho tiempo del Movimiento Popular Neuquino. Se habla de Neuquén Capital, que hoy es del Movimiento Popular Neuquino, pero durante 5 mandatos no lo fue, 2 de Pechi, 1 de Farisano, 2 de Pechi. ¿Por qué se da esa situación? ¿Lo ha pensado Pablo Cervi? ¿Nos puede explicar a qué se debe esa situación en Neuquén y esa situación tan extraña políticamente, no? Y hay dos cosas, o sea, evidentemente si hace 60 años que están gobernando, y bueno, ahora también ingresaron en el caso de la ciudad de Neuquén después de 20 años, algo no habrán hecho tan mal, ¿no? Digamos, entonces está eso, pero después también que no ha habido unas opciones concretas de cambio, ¿no? Que realmente se pueda plantear, y después se construye territorio. Esto que te decía, tienen una gran cantidad de empleados públicos como votantes cautivos, ¿no? Tienen casi 80.000 empleados públicos, sumados a sus familias que viven de eso, y también se los presiona para que voten, o se los presiona para que acompañen al espacio, ¿no? De alguna manera, pero creo que básicamente hay que generar una opción concreta y que sea vista por el neuquino como que va a cuidar los intereses de Neuquén y que puede ser buen gobierno, ¿no? Creo que ahí está el desafío de la oposición, y también el partido provincial ha apostado a dividir, ¿no? al resto de sus contrincantes con diferentes métodos, y eso es algo que viene haciendo hace mucho tiempo, y bueno, y tiene billetera también, que eso es importante a la hora de hacer política, ¿no? Seguimos avanzando en la entrevista, y ahora vamos a hablar directamente de la campaña, ¿no? Me imagino conforme con el resultado de lo que fue las PASO, pero tratando de plantear un panorama que seguramente va a ser distinto, ¿no? En estas elecciones que se van a venir ahora, las generales. Sí, siempre de las PASO a las generales, el voto se piensa más en las generales, digamos, es un voto útil. Y por otro lado, ya también al quedar definidos los otros espacios que iban con 2 o 3 listas a las PASO, también ya se genera otro tipo de campaña más concentrada, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles son las expectativas, Pablo? Así que es un desafío, y bueno, ahí estamos. O sea, y entre medio también tenemos las campañas de concejales, en el caso de Neuquén Capital, que es el 50% de la población, que también estamos trabajando en combinado con Juan Peláez, que es quien encabeza, porque también es un resultado que nos tracciona a la nacional después, ¿no? Así como el resultado nuestro de la nacional tracciona a la de concejales, así que ya ahora redefiniendo la estrategia y nuevamente en campaña. Pues de hecho no dejamos de recorrer el interior en el caso mío, y bueno, estamos siguiendo con la campaña. Ya se han lanzado nuevamente los spots publicitarios, y ahora estos días donde se intensifica el último mes de campaña, se intensifica la presencia, la recorrida, y también la presencia en medios. ¿Cuáles son las expectativas, Pablo?
para las elecciones y visto el número de las PASO? ¿Se puede incrementar? ¿Se puede mantener? ¿Cuáles son las expectativas? Nosotros creemos que se va a incrementar el resultado ahí por diferentes condiciones. Hay más cantidad de votantes que votan en casi un 12-13% más que votan en las generales con respecto a las PASO. Hubo muchos votos nulos, 25.000 votos nulos en Neuquén, que eso es una señal importante, ¿no? Que como decían, en las PASO se da una señal, pero después en las generales el voto no se espera que no se desaproveche, sino que sea un voto útil, como decía, ¿no? Entonces creo que está el desafío, y también la definición que tuvieron las internas en otros partidos también creo que deja algún porcentaje que va a migrar o buscando qué hacer. Entonces creo que ahí está la estrategia y el poder contener a todos estos votantes, ¿no? Veníamos evadiendo bien la grieta, pero ahora llega el momento de hablar un poquitito de ella. Y hay mucho votante, incluso me atrevo a decirlo, no tratando de adjudicarme el conocimiento, pero si no me imagino que esa cantidad de gente que votó en blanco, que dice, bueno, a ver, estos dicen que son mejores que los otros, y los otros estuvieron antes, y tenemos inflación sistemática en Argentina hace más de 12 años, ¿no? Ni uno ni el otro fue la respuesta. ¿Qué se le puede decir a esa persona? Y en ese caso lo que planteamos antes, ¿no? El perfil, tanto en Río Negro como acá está dando el perfil que venimos de la actividad privada, nos ha tocado llevar adelante emprendimiento, en el caso mío en la fruticultura, que es una actividad que viene con creces recurrentes hace muchos años, y pudimos llevar adelante una empresa, dar trabajo a mucha gente, y creo que sería que nos den la oportunidad de plantear de algo distinto, ¿no? De ir al Congreso y plantear otra mirada distinta, porque la realidad es que la mayoría de los que están hoy han vivido toda la vida en el Estado, ¿no? Entonces no tienen otra visión. Creo que la riqueza y lo que podemos aportar desde otra mirada, y bueno, porque también, como decía antes, estamos acá por quienes nos han gobernado hasta ahora, ¿no? Llegamos hasta este punto por todos los que nos han conducido, o sea que creo que dar la oportunidad por lo menos de mostrar, de plantear las ideas distintas, creo que a esta altura y como estamos, ¿no? Porque también lo que se ve del gobierno nacional, que la interpretación al mensaje de las urnas es radicalizar la postura, ¿no? Poner a tipos como Aníbal Fernández, que ahí vemos la barbaridad también que dice en contra de una persona, y para atacarla también se mete con cuestiones de la familia y hasta de la religión, ¿no? Que son complejos, y bueno, y Mansur, que también sabemos que los conflictos, las complicaciones traen. Entonces realmente vemos que en vez de interpretar, creo, el mensaje que hubo en las urnas, lo que se hizo es radicalizar la postura, y que esto no nos lleva a nada bueno, ¿no? Porque la emisión de dinero también que están haciendo para esta famosa platita que hablan de inyectar, la vamos a pagar a corto plazo, ¿no? Con inflación y con una disparada del tipo de cambio. Entonces creo que es complejo esto, y para salir de esto realmente podemos aportar una mirada del otro lado, ¿no? Esta última parte que menciona es muy parecido quizá al discurso que se manejó desde el PRO en las elecciones que ganó Mauricio Macri. ¿Por qué no funcionó ese gobierno, o por qué no se lograron los objetivos que se plantearon en aquel momento? Sí, en principio 4 años para hacer los cambios como para venir, creo que no se planteó de entrada cómo le había quedado el país, ¿no? Un país sin reservas, un país endeudado y con vencimientos cercanos, complicados. Y después, bueno, también hubo algunas, como hay que hacer autocrítica, algunas cuestiones de gestión, y que se apostó a que iban a venir las inversiones famosas, que la oleada de inversiones que decían que venían ante un cambio de perspectiva, y no terminaron de llegar. Después una sequía importante donde dejaron de ingresar $8.000 millones a la Argentina, y que ahí también nos dimos cuenta de que el país depende mucho del agro, ¿no? Para vivir. Así que creo que una combinación de factores que hicieron que no tuviera éxito, sobre todo la economía, ¿no? Que básicamente, cuando hablamos por eso también insistí antes de que es muy importante reencaminar la economía, porque básicamente cuando se habla de éxito, ¿no? de un gobierno pasa en términos económicos, ¿no? Claro, La sí. institucionalidad que se hicieron, hubo un avance en desburocratizar los trámites, pero bueno, creo que ahí es esta famosa frase, ¿no? De la economía idiota que le decían a Scioli, si
no peyorativo, pero era como un término general, no apostando a las generales, pero el término como que termina siendo lo que más preocupa a los argentinos, la economía, ¿no? Pablo, bueno, vamos llegando al final de la entrevista y como siempre estamos agradecidos de este tiempo para poder charlar con la carretera de todo un poco y de la vida y del mundo político. En esta parte final de la entrevista les queremos preguntar por sus aspiraciones personales dentro del mundo de la política, más allá de esta candidatura que ahora sabemos que tiene, que le ha ido muy bien en las PASO, que ahora se vienen en las generales. Pero Pablo Servi, ¿tiene aspiraciones políticas fuertes como por ejemplo tratar de ser intendente, tratar de ser gobernador como objetivo, tratar de formar parte de un equipo técnico de un gobierno nacional? ¿Cuáles son las aspiraciones que tiene Pablo Servi en esta vida política incipiente, ¿no? Bastante reciente que lo ha traído? En principio, las aspiraciones son, por supuesto, esto de la candidatura a diputado es un paso como para involucrarme en el mundo de la política, pero básicamente aspiro para Neuquén, que lo que este libro que contaba que lancé hace unos 6 meses, poder llevar adelante estas ideas, o por lo menos que discutamos y pongamos una visión hacia dónde queremos llevar la prueba de la provincia, y desde ahí ocupar el lugar que haga falta para que esto se pueda cumplir, ¿no? Yo creo que hoy es en el espacio nuestro Cambia Neuquén, que a nivel nacional somos Juntos por el Cambio. Nos costó consolidarlo después del fallecimiento de Pechi Quiroga, como decía, y hoy logramos tenemos un doble objetivo en la campaña, que es por un lado mantener la banca y si es posible aspirar a dos, que no es difícil pero no imposible, pero por otro lado también consolidar el espacio Cambia Neuquén, Juntos por el Cambio, porque realmente veníamos complicados, ¿no? Y creo que estamos cumpliendo esos objetivos, y a partir de ahí creo que hay que generar una masa crítica, sumar otras voces, otros espacios para realmente poder llegar a ser opción de poder tanto en la municipalidad como en la provincia, y también el gran desafío también para el 23, llegar al gobierno nacional, o que de vuelta Juntos por el Cambio podemos estar en el gobierno nacional, pero con cuadros preparados, porque un poco también, volviendo a la pregunta de qué pasó en el 2015, también fue como muy rápido la llegada al poder, y desde que se armó Cambiemos hasta llegar al poder, y quizás no estaba no había los cuadros preparados, no se estaba preparado para gobernar, ¿no? Porque los primeros 100 días son claves de los cambios que hay que hacer para que realmente un gobierno después funcione, porque es lo que dura la luna de miel con el elector, ¿no? Así que creo que bueno, en este sentido voy a estar trabajando para donde mejor pueda llevar adelante, por supuesto, el fortalecimiento del espacio, pero también que podamos transformar Neuquén desde lo económico, desde el desarrollo más armónico de toda la provincia. O sea que le gustaría ser intendente en un futuro. Eh, Nosotros los periodistas a veces nos hacemos los sordos porque nos conviene el título, necesitamos que lo diga, entonces siempre apuntamos 2 o 3 veces a la repregunta, ¿no, Pablo? Es así. No, pero en principio hablo de Neuquén provincia, pero de podamos construir una opción real para realmente modificar esto de la provincia. Después, por supuesto, que también para cambiar muchas de las cosas pasan por el gobierno nacional, ¿no? Creo que el gran desafío es el cambiar la macro, y después también la transformación de la provincia de Neuquén, que para eso hay que estar en el Ejecutivo Nacional, dentro de un armado que podamos hacer los cambios de fondo, pero si no trabajar sobre la política fiscal, no trabajar sobre infraestructura, no trabajar sobre la salida al exterior, digamos, poder construir los acuerdos para salir al exterior sin trabas como tenemos hoy. Creo que después es muy difícil también el desarrollo de la provincia. Entonces, en principio aspiramos en el 23 como espacio llegar al gobierno nacional, y después también que la provincia de Neuquén podamos transformarla, ¿no? Pablo, por último, este programa se llama Política, una buena palabra, pero también lo hacemos en tono a pregunta, ¿no? Política, ¿una buena palabra? ¿Es una buena palabra la palabra política, Pablo? Y creo que hoy está denostada. De hecho, el otro día, por ejemplo, más gráfico, estábamos en Las Lajas y nos contaba una maestra que estaba de educación cívica, ¿no? Le estaba planteando la división de poder, y dice: ustedes saben lo que hacen en el Congreso, y un chico se levanta y dice: sí, robar, dice. Claro. La verdad que hoy la política no es mala palabra, pero sí creo que quienes la ejercen se ha denostado, se ha llegado a un punto que creo que hoy hay que reconstruirlo eso, porque
básicamente para los griegos la política o estar en política era la virtud, no era una realización de la vida, o estar en política daba prestigio, ¿no? Y creo que tenemos que recuperar eso porque la política es la gran herramienta de transformación, ¿no? Contaba, escribo en el libro, planteo lo que habría que hacer, pero básicamente para llegar a eso, la herramienta es la política, la discusión, los consensos, y creo que también esta grieta famosa que hablaba ya hace 15, 20 años estamos viviendo en la grieta, no permite que avancemos en discusiones o en construir consensos de hacia dónde se quiere ir como país, porque cualquier transformación que se quiera hacer en política excede 1, 2 o 3 mandatos, ¿no? Entonces, si no se construye esa visión compartida, va a ser muy difícil llevarla adelante. Y después que el gobierno de turno, que la tiene Brasil, por ejemplo, la tiene Chile, ¿no? Entonces, si no logramos eso, va a ser muy difícil avanzar, porque si no parece que viene un gobierno, lo que hizo el anterior está todo mal y lo cambiamos, y entonces así no va a ser muy difícil avanzar. Pablo, muchísimas gracias. Ha sido muy amable por poder hablar aquí con La Carretera y por poder hablar, obviamente, acá en Política una buena palabra. No, por favor, gracias a ustedes y a disposición para cuando lo requieran. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, ahí teníamos entonces a Pablo Servi charlando acá en La Carretera.